Cruzaron la línea de demarcación. Llegó el enemigo. Hombres alemanes atravesaban la plaza. Vino también el toque de queda. Luego Stalingrado. Fusilaron hombres junto a las murallas. Otros más fueron deportados. Otros escaparon para unirse a la resistencia. Y algunos se quedaron allí, llenos de odio y de riqueza. El mercado negro hacía su agosto. Y mientras, los niños de los barrios obreros morían de hambre. Mi papá regalaba medicinas. Yo las entregaba cada tercer día, cuando iba a mi clase de piano después de cerrar la farmacia. A veces, mi papá me pedía que tocara el piano. Extrañaba a mamá. Tomaba. Yo tenía 17 años. La guerra no terminaba nunca. Mi juventud era interminable. Yo no conseguía salir de la guerra ni de mi juventud. Los domingos eran fiesta para mí. Bajaba al pueblo en bicicleta. A veces me detenía debajo de un árbol, junto al río. Y me impacientaba por lo larga que era la guerra. Mientras yo crecía hacia y contra el enemigo, crecía hacia y contra aquella guerra. Una vez un soldado alemán vino a la farmacia a curarse una mano quemada. Estábamos solos los dos. Yo le curaba la mano tal como me habían enseñado, con odio. El enemigo me dio las gracias. Volvió. Esta vez estaba mi padre y me pidió que me encargara yo. Y otra vez le curé la mano. Esta vez en presencia de mi padre. Yo no levantaba la vista hacia él, tal y como me habían enseñado. Pero aquella noche sentí un especial cansancio por la guerra. Se lo dije a mi padre. No me contestó. Toqué el piano. Después mi padre me pidió que cerrara los postigos. En la plaza, apoyado en un árbol, había un joven alemán con una mano vendada. Lo reconocí por la mancha blanca que su mano ponía en la sombra. Fue mi padre quien cerró la ventana. Pero por primera vez en mi vida, supe que un hombre me había estado escuchando tocar el piano. Aquel hombre volvió al día siguiente y entonces vi su rostro. ¿Cómo seguir eludiéndolo? Mi padre llegó hasta nosotros, me apartó y le dijo a aquel hombre que su mano no requería ya cuidado alguno. Al día siguiente era domingo. Me dirigía a la plaza. Me detuve, como de costumbre, bajo un álamo. Llovía. El enemigo llegó hasta mí. No lo vi llegar. Venía también en bicicleta. Su mano ya estaba curada. Dejó de mirarme. Sonrió y me pidió que me fijara en la lluvia. Y como la lluvia y el sol podían verse juntos en verano. Yo no le dije nada. Pero mi ley era la lluvia. Entonces me dijo que me había seguido hasta allí, que no se iría. Yo me marché y él me siguió. No le dije nada a mi padre. Pero empecé a soñar con ese enemigo, de día y de noche. Y en mis sueños, la inmoralidad y la moral se mezclaban de tal forma que era imposible distinguirlas. Una noche, al doblar una esquina, alguien me tomó por los hombros. Yo no lo había visto llegar.
era el enemigo. Nos encontrábamos en los campos, en las trojes, en las ruinas y luego en habitaciones. Un día mi padre recibió un anónimo. Empezó a ver el desastre. Yo lo negué. Era el final de la guerra. Mi madre por fin llegó a casa. Las gentes quitaban las cortinas negras de las ventanas. Las radios se escuchaban todos los días, de día y de noche. Yo excluía a aquel enemigo de todos los demás. Era mi primer amor. Me había convertido en la negación viviente de la razón. Y todas las razones que hubieran podido oponerse a aquella falta de razón, yo las habría barrido. Quienes nunca hayan sentido lo que es verse así, desposeídos de sí mismos, me arrojen la primera piedra. Yo ya no tenía más patria que el amor mismo. Le dejé una nota a mi padre. Le decía que el anónimo había dicho la verdad, que quería un soldado alemán desde hacía 6 meses, que quería seguirlo a Alemania. Debíamos encontrarnos en el muelle a las 12 del día. Cuando llegué a las 12, él aún no estaba muerto. Le habían disparado. Permanecí sobre su cuerpo todo el día y toda la noche siguiente. Al día siguiente vinieron por él. Lo echaron en un camión. Esa tarde la ciudad fue liberada. Se oían campanas por todos lados. Creo que sí, que lo oí. A mí me metieron en un almacén. Allí algunos hombres dijeron que había que pelarme a rape. A mí me daba igual. El sonido de las tijeras en la cabeza me dejó completamente indiferente. Una vez que estuvo hecho, un hombre de unos 30 años me sacó a las calles. Hubo 6 que me rodearon, cantaban. Yo no sentía nada. Me preguntaron qué quería yo hacer. Yo dije que me daba lo mismo. Entonces me recomendaron que me fuera a casa. Eran las 12 de la noche. Escalé el muro del jardín. Hacía muy buen tiempo. Me eché en la hierba para morir. Pero no me morí. Tuve frío. Estuve llamando a mamá mucho tiempo. Por fin, hacia las 3 de la mañana, se iluminaron los postigos. Me hicieron pasar por muerta y vivía en el sótano. Desde allí podía ver los pies de la gente y de noche la gran curva de la plaza. Me volví loca, de maldad. Recuerdo que le escupí a mi madre en la cara. Guardo pocos recuerdos de ese periodo en que me volvió a crecer el pelo. Solo recuerdo que le escupí a mi madre en la cara. Por fin, poco a poco, empecé a distinguir el día de la noche. Empecé a notar que la sombra llegaba al ángulo de las paredes del sótano hacia las 4. Y también noté que el invierno una vez terminó. Tardó un año en crecerme el pelo. Sigo creyendo que si los hombres que me lo cortaron
¿Hubieran imaginado el tiempo que tarda el pelo en crecer? Hubieran vacilado antes de cortármelo. Pero los hombres no tienen imaginación. Una vez vino mi madre. Me dijo que había llegado el tiempo de marcharme. Me dio dinero. Me fui a París en bicicleta. Cuando llegué, la palabra Hiroshima aparecía en todos los periódicos. Era una noticia sensacional. Mis cabellos tenían ya una longitud decente.